Un aplauso, que se sienta bien fuerte, porque es para Él. Que se sienta bien fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tengo un mensaje de parte del corazón de Dios para tu vida. Y el mensaje de esta mañana es: Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Así que vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 6. Simplemente vamos a leer un par de versículos a partir del 35 en adelante, del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Jesús es suficiente. Dice la palabra del Señor, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe? El capítulo 6 comienza, amor y devoción, con la alimentación de los 5.000. Así que tome asiento, póngase cómodo, porque vamos a predicar la palabra del Señor. Si ustedes me permiten, 2 segundos, me voy a sacar este abrigo. Muchas gracias. No lo lanzo, no lo tiro porque es lo único que tengo. Padre, en el nombre de Jesús hemos leído tu palabra. Señor, creemos que Jesús es suficiente para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra liberación, para nuestra restauración. Jesús es suficiente. No necesitamos a ninguna otra persona. Solamente necesitamos a Jesús para seguir adelante y para vivir una vida en abundancia y una vida eterna con Él. Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y aquí, paseándose por cada uno de mis hermanos. Y Señor, te pido por aquellos hermanos que no pudieron venir por distintas circunstancias, las cuales tú conoces, y por eso, Señor, también intercedemos. Pero también intercedemos por cada hermano y amigo que está en las redes y que nos sigue domingo tras domingo, aún de distintas naciones. Así que, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Decirle que tenés al lado: Jesús es suficiente. Decirle: Jesús es suficiente para tu salvación, para tu sanidad, para tu liberación y para los milagros que hoy vienen a tu vida. Así que reciba, viene un milagro para su vida. Viene un milagro, reciba hoy, viene un milagro. El capítulo 6 comienza con la alimentación de los 5.000. Era tanta la gente que lo seguía al Señor Jesús que ya no podía juntarse solamente su presencia. El solo hecho de nombrarlo, la gente acudía a Él. Y de tal manera que tenía que buscar lugares apartados, porque la gente que lo seguía no era poca. Acá en el relato del Evangelio de San Juan habla que había 5.000 personas y solamente dice varones, sin contar mujeres y niños. Pero aquellos historiadores, los investigadores, aquellos que se han dedicado a estudiar, nos han dejado
una información valiosa. Dice que aproximadamente entre los varones eran 5.000. Ahora usted me dirá, ¿cómo los contaron? Mire, yo no sé cómo los contaron en ese momento, pero lo que dice la Biblia, yo lo creo, es cierto. Son 5.000, pero también por investigaciones y por aquellos historiadores, dicen que no contaron las mujeres y los niños, pero que se está dando una suma más o menos, sumaban el total de gente con mujeres y niños, un total de 20.000 personas. Qué buen número, ¿no? 20.000 personas. La Biblia dice 5.000 varones. Pero ¿sabe? Cuando Jesús habla y los ve, está en el mar de Galilea, el de Tiberio. Y dice que la gran multitud que se acercaba, lo primero que se acercaba era por sus milagros, porque sanaba a muchos enfermos. El ministerio de Jesús, si bien es un ministerio en que es el único camino para llegar a Dios y el único que podemos ser salvos, y el único intermediario y el único que Dios ha dado en la tierra para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es suficiente para tu salvación. Lo primero que quiero hablarles es que Jesús es suficiente para tu enfermedad. Y hay una enfermedad que es gravísima y Jesús es suficiente para eso. Es la enfermedad del pecado. Más allá de la pandemia, más allá de muchas pandemias que han venido anteriormente, ¿no es cierto? Como la pandemia española, la fiebre española que llamaban, y que también causó muchas muertes, la parálisis de los niños que sacaron la vacuna, luego esta pandemia. Yo quiero decirte que Jesús es suficiente. Con Jesús lo tenés todo. Con Jesús hay salvación. Con Jesús lo seguían los 5.000, más las mujeres y los niños de distintas partes, caminaban largos caminos. Ahora, no podías, no había remis en ese momento, tal vez estaba el camello express. Pero bueno, no había más, no había aviones, no había trenes, no había bus o colectivos, como lo llamamos aquí, pero la gente dice que lo seguía. Y ellos creían que Jesús era suficiente para su enfermedad. Una de las cosas que quiero decirles que sale en la Biblia, usted después la busca porque usted es más conocedor que yo que la Biblia, ¿no? Nadie contestó. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Hay que leer más la Biblia, hermanos. Hay que escudriñar. Tiene que ser nuestro libro de cabecera, tiene que ser nuestro almohada. Pero no para dormirnos, sino para leer, escudriñar las Escrituras, investigar y buscar, porque Jesús dice que de ellas hablan de mí y estas alcanzan para la salvación. Así dice hacia el final del capítulo del libro de San Juan. Pero Jesús es suficiente. Esta gente creía en primera medida que Jesús era suficiente para su sanidad. Sí que hay muchos milagros, hay muchas cosas, pero que no están escritas en este libro porque no alcanzarían los libros y los ejemplares para hablar de todas las cosas que hizo el Señor Jesús. Lo primero que quiero decirte es que Jesús es suficiente para tu sanidad. Y cuando hablo de sanidad, no estoy hablando solamente de sanidad física, estoy hablando de la sanidad espiritual. Porque ¿sabe una cosa? Todos somos creación de Dios, pero hay una condición: para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Porque Él nos rescató de muerte a vida. Es decir, que nosotros ya tenemos un milagro
de parte del Señor y es la vida, y Jesús es suficiente para el milagro, para nuestra sanidad y para que hoy nosotros podamos hablar de esta vida en abundancia en la tierra y una vida eterna con Jesús. Jesús es suficiente para tu sanidad, Jesús es suficiente para tu salvación, Jesús es suficiente para tu liberación, Jesús es suficiente para la restauración que tanto necesitamos. Restauración para las naciones, sanidad para las naciones, salvación por sobre todas las cosas para las naciones. Jesús es suficiente. Lo segundo que me encanta a mí el libro de San Juan, el Evangelio, dice que después de mucho tiempo la gente lo empezó a seguir aún más al Señor Jesús. Pero que dice que especialmente venían algunos a buscarlo al Señor Jesús. Y sabe una cosa, Jesús lo sabe todo, lo ve todo, todo lo puede, porque Jesús también es Dios. Cuando el Señor Jesús, antes de su llegada a la tierra, antes que se anonadara, antes que dejara el cielo, dejara que le adoraran los ángeles y se viniera a la tierra, y el Espíritu Santo lo depositara, cuando dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo cubrió a María y le dijo: el santo ser que va a nacer será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lo segundo que quiero decirte en esta mañana, que Jesús es suficiente, Jesús es Dios. Que el que tiene a Jesús tiene la Trinidad completa, tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero tiene la presencia del Espíritu Santo, como acabamos de adorar y alabar. Que se vayan todos, que me dejen todos, pero que no se vaya la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir. Tengo muy buena noticia para darte. El día que recibiste a Jesús, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo y le pertenecemos a Dios el Padre. Somos de Él. Esto lo tenemos que saber. Si no, se introducen los miedos, se introducen las dudas y un signo de pregunta más grande que nuestro cuerpo para decir: ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en nuestro ser porque somos templos del Espíritu Santo, y para eso Jesús es suficiente. Él lo envió porque fue la promesa, y Él, lo que quiero decirte, que no miente. Jesús es suficiente para conocer la verdad. La verdad está basada en una persona, y la verdad se llama Jesucristo. Decía que el primero lo seguían las multitudes, lo seguían por la sanidad y por los milagros. Pero había otros, dice la palabra del Señor aquí. Fíjense que quiero leérselos en San Juan capítulo 6. Dice que había otros que buscaban a Jesús. El día siguiente la gente, esto después de que pasó la alimentación de los 5,000, dice que había una barca y que ellos venían siguiendo al Señor Jesús, porque a donde iban lo seguían, las campañas donde el Señor Jesús predicaba, en la sinagoga. Y ya en la sinagoga no podía predicar mucho porque era mucha la gente que lo seguía. Entonces buscaba los lugares abiertos para poderles predicar. Él se ponía arriba de una barca. ¿Y cómo será que la potencia de su voz, que todos los que estaban allí le escuchaban el mensaje que llegaba de la boca del Señor al corazón de la gente? Jesús es suficiente. Repetíselo a tu hermano que tenés al lado, decirle: Jesús es suficiente. No necesitas más nada, necesitas a Jesús nada más. Jesús es suficiente. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 22. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otra barca había arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan,
y después de haber dado gracias al Señor, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Quiero decirte dos tipos de personas que pueden buscar a Jesús. En realidad, el que sale a buscarnos es Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús es porque Dios nos salió a buscar a nosotros y nosotros dimos el paso de fe para decir, con este libre albedrío que Dios nos ha creado, y decir que nos vamos a arrepentir y que creemos que Jesús es suficiente para nuestra salvación. Jesús es suficiente. Pero sabe, hay dos personas. Pero fíjese usted lo que dice el relato bíblico. Primero dijimos que lo seguía la gente porque Jesús era suficiente para la sanidad. Jesús es suficiente para la salvación. Jesús es suficiente para la sanidad. Jesús es suficiente para el milagro que hoy desea tu alma y que vas a recibir. Jesús es suficiente. Él lo va a hacer. Pero fíjese lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué buscaban a Jesús? 6:26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habréis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Lo primero que quiero decirte es que hay un tipo de personas que buscan al Señor por los panes y los peces. Es así. Y aparecen en nuestras iglesias, digo nuestra, porque es un sentido de pertenencia, donde uno echa raíces, donde uno se congrega, donde alaba, adora al Señor, y porque uno, donde predica la palabra del Señor y dice aquí, para esa iglesia Jesús es suficiente. Pero la primera persona que quiero mostrarte es que son aquellos que vienen por los panes y los peces. Ellos buscaban a Jesús, pero no lo buscaban a Jesús por lo que Él era. No lo buscaban a Jesús por la salvación. No lo buscaban a Jesús porque creían en su milagro. No lo buscaban a Jesús porque era el Mesías. No lo buscaban a Jesús porque era el Hijo de Dios. No lo buscaban a Jesús porque sabía que era el único que los podía restaurar, los podía sanar y los podía sacar las vendas de sus ojos para que pudieran ver la gloria de Dios. La primera persona lo buscaban por interés. Y entonces el Señor Jesús dijo, yo sé, yo entiendo por qué me buscan. Porque se cansaron de comer, porque se saciaron, porque estuvieron ahí conmigo, pero no entendieron el mensaje que yo soy el Hijo de Dios y que yo he venido a salvar a esta humanidad. Están los segundos que encontramos. Y lo segundo es aquellos que buscan a Jesús más allá de sus milagros. Que buscan a Jesús más allá de que cubra las necesidades personales. Son aquellos que buscan a Jesús y que aman a Jesús por lo que Él es, el Hijo de Dios, el Salvador. Dos clases de personas: los que buscan los panes y los peces, y aquellos que buscan a Jesús y que dicen, nosotros creemos que Jesús es suficiente para nuestra salvación y le amamos y le buscamos porque Él es nuestro soberano Dios hecho hombre. Amén. Porque quiero decirte que el único que tiene la doble naturaleza, 100% hombre y 100% Dios, es Jesús. Jesús es suficiente. ¿Por qué buscaban a Jesús? Jesús dice, me buscan porque han sido saciados. Porque han comido, se han llenado, tenían el vientre lleno, por eso me buscan. Y me siguen buscando. Simplemente porque han podido saciarse y porque han podido comer. Pero sabe, la palabra del Señor nos enseña claramente, no busquemos a Jesús por los panes y los peces. Busquemos a Jesús porque Él es suficiente para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra liberación y para nuestra restauración. ¿Entendió? Amén. La pregunta es, ¿qué busca usted a Jesús? Ya Jesús lo encontró, Jesús está aquí, Jesús está paseando, Jesús está sentado aquí, se para al lado suyo
y quiere escuchar la voz de su corazón, ¿por qué me buscáis? Porque sustento, porque no debo faltar la comida, porque en tu gran misericordia el Padre me mandó hacer eso también. O me buscáis y me amas por lo que soy. La pregunta, ¿por qué buscamos a Jesús? Hay una motivación que es muy humana y más se está acentuando en estos tiempos. Y es buscar a Jesús simplemente porque tengo una necesidad material. Busco a Jesús si hay algún evangelio, no corre por cuenta mía. Hay un evangelio que busca a Jesús para que comprarse el auto 0 kilómetros, para que le regale la casa, para que pueda hacer el viaje que tan ansiado y que viene soñando. Busca a Jesús por esas necesidades, pero no busca a Jesús porque sabe que el único que le puede dar la salvación, el único que puede estar con él toda la eternidad. Jesús es suficiente, pero Jesús es suficiente para mi salvación. Lo demás, dice la palabra del Señor, busca el reino de Dios y su justicia, porque lo demás va a venir sumado a tu vida, es decir, va a venir añadido a tu vida. Son las bendiciones que vienen y que están establecidas, porque así dice la palabra del Señor, y que Dios, como no cambia, te la va a dar, pero porque estás buscando al reino de Dios y su justicia, y no buscas a Jesús como tu suficiente dador o proveedor, sino como tu suficiente salvador y único salvador para seguir adelante. Nuestra motivación tiene que ser otra. Jesús es suficiente para salvarme. De ahí en adelante, Jesús va a hacer los milagros más grandes que pueden haber visto tus ojos. Y vas a escuchar las palabras que jamás tus oídos oyeron. Pero Jesús, y tu motivación tiene que ser que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios en su persona. Es 100% hombre, 100% Dios. Y el que me ha visto a mí, le dijo a sus discípulos, ha visto al Padre. ¿Qué quiero decirte? ¿Cuál es tu motivación para decir que Jesús es suficiente? Si tu motivación es simplemente que Jesús es suficiente para que te provea nada más, déjame decirte, con todo respeto, pero tengo que decirte la verdad, tu motivación es simplemente emocional y no te va a llevar a la victoria, ni te va a llevar al reino de los cielos, sino te va a llevar a un perfecto fracaso. Pero si tu motivación es que Jesús es suficiente para tu salvación, te puedo asegurar que vas a estar en el reino de los cielos. Quiero ponerte la figura de cuando Jesús estaba en la cruz y Él estaba crucificado con dos malhechores, que ellos sí merecían la muerte. Jesús no, porque nunca pecó. Pero era necesario que fuera a la cruz para que vos y yo podamos decir que Jesús es suficiente por la obra redentora de la cruz del Calvario y su sangre derramada. Uno de los ladrones tuvo la motivación y dijo, ciertamente hoy acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés allí en tu lugar. Y Jesús le dijo, de cierto, de verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál fue la motivación del malhechor? Arrepentimiento. ¿Y cuál es la motivación de él? Que creyó que Jesús era suficiente para el perdón de sus pecados. ¿Sabe? Cuando se habla del gran libro de la vida y tu nombre está escrito allí, podremos disfrutar de la presencia, del gozo, de la alegría de estar eternamente viviendo con nuestro amado Señor Jesús.
porque nuestra motivación fue diferente. Nuestra motivación fue que Jesús es suficiente para nuestra salvación. Amén. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 25. Jesús dio una respuesta para que la motivación y para que no cambiemos el orden de las cosas. Por tanto os digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Jesús nos lleva a la reflexión para cambiarnos, porque todavía hay una oportunidad, todavía hay una oportunidad para que nuestra motivación cambie. No es la comida, no es el vestido. La vida es mucho más. Me hace una comparación en Mateo. Mira las aves del cielo, dice Jesús. No trabajan, no comen, pero sin embargo el Padre las sustenta. Y no se están preocupando por su vida, porque como no tienen razonamiento, simplemente las mueve el instinto. Mira las flores, que hoy están hermosas y bellas y mañana se secan, se marchitan y sirven para hacer combustible, digamos, para estar en el fuego. Pero este pasaje tiene que ser de motivación, porque decía Jesús: no se afanen. Y hoy nos estamos afanando. Ay, Señor, me llega la boleta de densa y no sé, o de la luz, y voy a hacer cómo voy a pagar. No te preocupes, ocúpate en orar, Dios va a soltar los recursos. Ay, Señor, ¿cómo vamos ahora a hacer que los chicos de la primaria tienen todo presencial? Es difícil, muy difícil. Y sí, porque ya hay contagiados, evidentemente. Pero confía en el Señor. Amén. Confía, porque Él es suficiente para proteger y tener una burbuja para separarte, aunque vivas en el medio del pecado. Aunque vivas en el medio de la pandemia, Dios tiene poder para hacerlo. Jesús es suficiente para sacarte del momento. Y esto me trae a la memoria cuando los discípulos estaban en su barca. Dice que estaban como a 5 kilómetros aproximadamente de la costa. Y Jesús no estaba allí. Pero dice que Jesús, que estaba en un monte, estaba orando, estaba a solas, vio cómo la barca era golpeada por las olas, por la tempestad en ese momento. Y acá hay un milagro que es importante. Lo vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Lo vieron a Jesús caminando sobre las aguas para llegar al rescate de sus amados. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús entró en la barca, la tempestad cesó. ¿Qué quiero decirte con esto? Cuando Jesús entra en tu vida, la tempestad, los vientos y todos los tsunamis que puedan levantarse alrededor tuyo tienen que cesar, porque Jesús es suficiente para la seguridad de tu vida. Amén. ¿Por qué venir a Jesús? Ya que decimos que Jesús es suficiente para encontrar socorro. Para encontrar socorro. A veces somos tan orgullosos que no pedimos auxilio. Y no pedimos auxilio, ni le pedimos, si sos creyente y te congregás, no le pedís auxilio a tus hermanos, ni lo llamás a tu pastor. No, que Dios va acá. ¿Sabe una cosa? Jesús es suficiente para que la iglesia funcione en función del cuerpo. Sabiendo que la cabeza de esta iglesia y la cabeza de toda iglesia es Jesucristo. Amén.
¿Pero por qué venir a Jesús? Para encontrar socorro. Necesitamos auxilio, socorro en el momento difícil. Y lo único que tenemos que decir, Jesús, sos suficiente para eso. Y dice, bueno, ahí están tus hermanos, un teléfono. Están a segundos para decirles, oren por mi vida. Están tus pastores, oren pastores por mí. Porque así funciona el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, dice la palabra del Señor, orad los unos por los otros. Se cumple la palabra del Señor. A veces nuestro orgullo tapa nuestros oídos y nuestro entendimiento y nos hace tomar atajos para hacernos perder el tiempo. ¿Por qué venir a Jesús? Para pedirle socorro. ¿Por qué venir a Jesús? Para poder reposar entre sus brazos. ¿Por qué venir a Jesús? Para poder disfrutar de su presencia y de su misericordia. ¿Por qué venir a Jesús? Para reconocer que nos tenemos que humillar y darle la gracia. Y llevarle, postrarnos y rendir ese orgullo que nos destruye la vida. ¿Por qué venir a Jesús? Porque es el único que te puede entender y que no te va a fallar y no te va a traicionar. ¿Por qué venir a Jesús? Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, con toda confianza, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Eso dice Hebreo en la Nueva Traducción Viviente. Que nos vayamos confiadamente al trono de gracia para encontrar el oportuno socorro. ¿Por qué venir a Jesús? Porque Él nos entiende, porque Él nos ama tanto que quiere socorrernos, pero tenemos que confiar en Él, amados. Confía en Jesús. Y cuando tú confías en Jesús, decís, Jesús es suficiente. Por eso voy a ir a Él, porque Él sabe lo que estoy pasando. Y si se lo digo, Él también lo pasó, pero no pecó. Dice esta versión. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Con confianza tenemos la entrada. No tenemos que hablar con ningún secretario a ver si la agenda de Dios y a ver si Dios nos puede recibir. No, mire, el Padre de Dios no lo puede recibir ahora porque tiene toda su agenda ocupada, no lo va a recibir ahora. Si alguien pensó, se le cruzó por la mente de decir esto, le puedo asegurar que es una mentira tan grande, porque Dios no tiene su agenda ocupada, tiene lugar, tiene tiempo para escucharte, para aconsejarte, para contenerte y para decirte, mi hijo es suficiente para esto que estás pasando. No hay nada que te pueda impedir entrar a la presencia ni al trono de Dios. Pero por favor, en el amor de Dios, no dudes que Jesús es suficiente para socorrerte. No dudes que Jesús es suficiente, que no necesitas intermediario, que hay un solo camino para llegar a Dios y se llama Jesús. Hay una sola verdad y es suficiente, se llama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús es suficiente. Para venir a Jesús, Juan 6:37. Qué bonito lo que dice para poder llegar a Jesús. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Dos cosas que son importantes. Que Jesús es suficiente, no te echa fuera. Primero, no mire, a este lo atiendo, a este no. Este viene recomendado, este no. Este que no viene recomendado, a ese no lo voy a atender. Jesús dice que todo el que el Padre trae, Él lo reciba y no lo echa fuera. Es decir, que te va a recibir, te
te va a contener y es más, te va a dar una solución y te va a decir realmente lo que debes hacer. Jesús es suficiente. Juan 6:37. Hebreos 10:22. Me gustó este versículo. Si decís que Jesús es suficiente, tiene que haber un corazón sincero. Porque a Jesús no se le puede mentir, Él es Dios. Él es Dios. A Pedro lo descubrió lo que había en su corazón. Y eso que había tenido un seminario directo junto con el maestro. Ah, Señor, yo nunca te voy a dejar. Y le dijo, ciertamente, Pedro, hoy, antes que yo vaya a la cruz del Calvario, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Cuando te vayas a Jesús y te acerques, acércate con sinceridad al trono de la gracia. No ocultes nada, porque Dios te lo va a decir en la cara lo que estás ocultando. Pero eso va a ser en la intimidad entre vos y Él. Nadie se va a enterar entre vos y Él. ¿Pero por qué va a hacerlo? Porque va a corregir tu vida. Para que ese pecado no produzca mal olor, no te produzca fracaso. Para que eso que tienes en tu corazón y que lo tienes oculto, Él lo pueda sacar, lo pueda limpiar y pueda llenarlo de su presencia. Y para que su sangre también sea efectiva en tu vida. Mire lo que dice, corazón sincero, Hebreos capítulo 10. Lo puse en una traducción actual. Por eso mantengámonos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. Cuando usted y yo nos acercamos al trono de gracia, lo primero que Dios ve es la presencia de Jesucristo en nuestras vidas, y entonces el Señor abre las puertas de nuestro Padre bueno y amoroso. Dice, están limpios, lavados por la sangre de Jesús. Están lavados, dice esta versión, como si fuera con agua pura, con agua que no está contaminada. ¿Por qué venir a Jesús? Porque es el único que nos puede socorrer. Jesús es el único que nos puede socorrer. Ah, no, pastor, pero eso fue hace 2000 años, la cruz del Calvario. Pero persiste, existe y va a durar toda la eternidad. Toda la eternidad. Jesús es suficiente, lo que hizo de una vez y lo hizo para siempre. Amén. Jesús es suficiente. Creer en Jesús nos da seguridad. Creer en Jesús nos da seguridad. ¿Sabe? Me imagino a los discípulos en el momento, aunque flaquearon, empezó a fallar. Y no estamos muy lejos, nosotros casi iguales. No somos mejores que ellos, porque a veces nuestra fe flaquea, nos encontramos llorando y a veces vemos que consagrado el hermanito, cómo alaba, adora al Señor y cómo predica, cómo ora. Pero fallamos. Y en ese momento, el Espíritu Santo nos dice, si crees en Jesús, hay seguridad en Él. Hay seguridad. ¿O no le ha pasado en un momento de se pone las lágrimas, le salen las lágrimas y se pone a llorar y parece un momento, se quebra la voz y dice, ay Señor, me siento abandonado en un desierto, y nos olvidamos que la palabra dice, yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Aunque no sientas que alguien te sopla, no sientas que los pelitos se te paran de la piel o se te ponga la piel de pollo o de gallina. Jesús está con nosotros, Él es suficiente y Él no miente, no es hombre, ni hijo de hombre para mentir. Creer en Jesús nos da seguridad.
Y lo que hoy necesitamos, amados, y los que me están escuchando, es seguridad en nuestra vida. Y el único que nos va a dar seguridad, el único que es suficiente para darnos seguridad, se llama Jesús de Nazaret. No hay otro. Pero no guardes nada que te pueda complicar la vida y que no te permita recibir la presencia de Jesús en pleno en tu vida. Saca todo el lastre. Deja que Dios ilumine toda tu vida, porque a pesar, cuando uno ilumina, se da cuenta que en algún rinconcito hay alguna cucarachita allí que puede estar contaminando tu vida. Déjala que salga, expúlsala de tu vida. Creer en Jesús es seguridad. 6:47. El que cree en mí, dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Ay, pastor, pero el momento que estoy pasando, en mi familia, el momento que estoy pasando con mi esposa o con mi esposo, hemos llegado hasta comprar platos descartables de cartón porque nos tiramos los platos, hacen menos daño. Nos tiramos con los platos y hemos comprado hasta los platos de cartón, cosas que vuelen y no nos hagan daño, pero nos tirábamos, no nos respetábamos. Pasamos de que yo quiero decirte que Jesús es suficiente y hay seguridad para que restaure tu vida y restaure tu familia. Creer en Jesús te da seguridad. El que cree en mí tiene vida eterna. Ay, pastor, pero eso va a ser en el futuro, cuando estemos con Él. Sí, ¿verdad? Va a ser con Él. Pero ahora vida en abundancia. Dios nunca nos prometió, Jesús nunca dijo que no vamos a pasar pruebas. Voy culminando. San Juan capítulo 6, versículo 48. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¡Qué maravilla! Yo soy el pan de vida. ¡Wow! Él es el pan de vida. Figura. Hay seguridad en Jesús. Él es el pan de vida. Él es el que nos va a sustentar. Él es el que nos da la seguridad de nuestra salvación. Él dice que nos puede liberar. Él dice que nos puede restaurar. Él dice que nos puede sanar. Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice la palabra del Señor que Él es suficiente. No tendremos hambre ni sed estando con Él. Concluimos con el mensaje de esta mañana. Jesús es suficiente para la salvación, para tu sanidad, para tu liberación, para tu restauración. Jesús es suficiente para darte seguridad en todas las áreas de tu vida. Pero para eso, Jesús es suficiente y debe ser Señor de tu vida. Te tienes que rendir al señorío de Jesucristo. Concluyo con el mensaje. Jesús es poderoso para todas las áreas de tu vida. Todas. No escapa nada para Él, porque Él es Dios. Es un hombre. Quiero hacerte un llamado, vos que me estás mirando por las redes, y decirte: Jesús es suficiente. No necesitas intermediario. No necesitas a nadie más que la persona del Hijo de Dios en tu vida para que te saque adelante. Y si vos, gobernador, intendente, presidente, me estás mirando, quiero decirte que para que una nación salga adelante, Jesús es suficiente. Jesucristo es suficiente, porque no hay otro nombre dado en los cielos, en la tierra y debajo del tierra, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesucristo. Jesús es suficiente. Si vos tomaste una decisión por Jesús y hoy abriste tu corazón, yo te puedo asegurar que va a ser la alegría más grande
y la experiencia más grande que tuviste en tu vida de recibir a Jesús y de sentirte amado como jamás en la vida nadie te amó. Jesús es suficiente. Te quiero dar un teléfono: 261-569-7928 para que nos llames. Ahí encontrarás un consejero, alguien que te pueda ayudar y para decirte que Jesús es suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona, Señor, que ha tomado esta decisión en esta mañana de decir que Jesús es suficiente. Amén. Que fuera de Él no hay nada. Pero cuando lo tenemos a Él, nosotros decimos: yo no quiero más nada fuera de Él, lo quiero a Él nada más. Gracias, Señor, por tu presencia. Y Espíritu Santo, gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Te esperamos hasta el próximo servicio. Dios te bendiga. Lluvias de bendiciones.